En la historia de las monarquías, hay momentos que no quedan registrados en documentos oficiales ni en comunicados del palacio. Son instantes breves, casi invisibles, que solo existen en una mirada sostenida unos segundos más de lo habitual, en un gesto contenido, en una frase dicha en voz baja. Es precisamente en esos momentos donde se produce la verdadera transmisión del legado real. Durante décadas, la princesa Ana ha sido el ejemplo más claro de ese tipo de realeza silenciosa. Nunca fue heredera al trono, nunca buscó protagonismo, y sin embargo, su presencia ha sido una constante firme en la arquitectura interna de la corona. Su autoridad no se impuso por títulos, sino por coherencia. No por palabras grandilocuentes, sino por una vida dedicada al deber sin concesiones. Cuando Ana se mueve, la casa real observa. Cuando Ana decide, los demás comprenden que algo ha cambiado. En el entorno palaciego, nada ocurre por casualidad. Cada aparición pública, cada elección de vestuario, cada persona situada a su lado responde a una lógica cuidadosamente calculada. Por eso, cuando la princesa Ana comenzó a reducir discretamente su presencia en determinados actos clave, los observadores más atentos entendieron que se estaba preparando una transición. No una abdicación simbólica, sino algo más profundo. La cesión moral de una responsabilidad que no figura en ningún protocolo. Esa responsabilidad es la de sostener la institución cuando el foco mediático se apaga. Durante años, Ana fue quien cumplió con las tareas menos visibles pero más exigentes. Visitas incómodas, compromisos en territorios olvidados, representaciones sin glamour. Allí donde la monarquía necesitaba credibilidad, ella estaba presente. Su constancia creó un estándar imposible de ignorar y al mismo tiempo imposible de replicar sin una preparación emocional considerable. Es en este contexto donde Catherine entra en escena, no como una figura nueva, sino como alguien que ha sido observada durante mucho tiempo. Desde su llegada a la familia real, su evolución ha sido analizada con lupa. Al principio, muchos dudaron de su capacidad para soportar el peso invisible de la corona. Pero Ana no dudaba. Ana observaba. La transferencia no ocurrió en un acto solemne ni en una ceremonia pública. Ocurrió de manera progresiva, casi imperceptible. Una invitación compartida. Una conversación prolongada tras un evento. Una recomendación no verbal. En el lenguaje no escrito de la realeza, esos gestos equivalen a una designación. Cuando Ana comenzó a tratar a Catherine no como una figura en formación, sino como una igual, el mensaje fue claro para quienes sabían leer entre líneas. La corona había encontrado a alguien capaz de comprender no solo el rol, sino el sacrificio que implica. Ese fue el primer paso de una transición que nadie anunció, pero que muchos empezaron a sentir. El impacto de una transición silenciosa no se mide por el ruido que genera, sino por la reacción emocional de quienes la reciben. En el caso de Catherine, el peso de esa herencia no fue inmediato, pero sí profundamente conmovedor. No porque no estuviera preparada, sino porque comprendió, quizá por primera vez,
la magnitud real de lo que se le estaba confiando. Hay una diferencia fundamental entre aprender un papel y asumir una misión. Catherine había aprendido durante años cómo comportarse, cómo hablar, cómo representar a la monarquía con elegancia. Pero lo que Ana le estaba entregando iba más allá de la forma. Era la sustancia misma del deber. En ciertos encuentros privados, descritos solo de manera fragmentaria por fuentes cercanas al palacio, se percibía un cambio en la dinámica entre ambas mujeres. Ya no era una relación de guía y aprendiz. Era una conversación entre dos personas conscientes de que el tiempo avanza y que la institución necesita continuidad emocional, no solo biológica. Catherine escuchaba más de lo que hablaba. Y cuando hablaba, lo hacía con una seriedad que sorprendió incluso a los asesores más veteranos. No hacía preguntas superficiales. Preguntaba por las consecuencias, por el desgaste, por el silencio, por la soledad que acompaña a quienes sostienen una imagen pública mientras contienen un mundo interior lleno de tensiones. Ana, conocida por su franqueza, no suavizó las respuestas. No habló de privilegios, sino de renuncias. No habló de admiración pública, sino de críticas inevitables. Le explicó que la verdadera fortaleza de la corona no reside en la popularidad, sino en la resistencia. Ese intercambio marcó un antes y un después. Catherine, que siempre había sido percibida como serena, mostró en esos días una vulnerabilidad nueva. No era debilidad, era conciencia. Y esa conciencia la dejó, por momentos, sin palabras. No porque no supiera qué decir, sino porque entendía que algunas responsabilidades no admiten discursos preparados. En los actos posteriores, su lenguaje corporal cambió sutilmente. Su postura era más firme, su mirada más directa. Ya no parecía alguien que acompaña, sino alguien que sostiene. Esa transformación no pasó desapercibida para la prensa especializada, que comenzó a describirla con términos distintos, menos promesa, más pilar. La emoción de Catherine no fue exhibida, pero sí percibida. Y en el mundo de la realeza, percibir es más importante que mostrar. La frase que circuló en voz baja entre los corredores del palacio no fue una declaración oficial, pero sí un consenso tácito. La elección estaba hecha. No se trataba de un nombramiento, sino de una certeza compartida. Una certeza construida sobre años de observación, pruebas silenciosas y momentos de evaluación no documentados. La reacción de Catherine ante esa certeza fue reveladora. No hubo celebración. No hubo orgullo visible. Hubo una pausa cargada de respeto y sobre todo de responsabilidad. Porque entender que alguien como la princesa Ana confía en ti implica aceptar una carga que no se puede rechazar sin consecuencias históricas. La emoción que la dejó sin palabras no fue sorpresa, sino reconocimiento. Reconocimiento de que el camino recorrido hasta ese punto había sido largo y exigente, y de que el que venía sería aún más solitario. La realeza, en su núcleo más profundo, es un ejercicio de soledad compartida, y Catherine estaba entrando definitivamente en ese espacio. Ana, por su parte, no buscó despedidas ni homenajes.
Su estilo siempre fue el del retiro discreto, pero en sus gestos finales, una mano apoyada brevemente en el brazo de Catherine, una sonrisa contenida, una mirada prolongada. Se podía leer una validación inequívoca. No hacía falta decir nada más. Ese momento, aparentemente pequeño, condensó décadas de tradición, sacrificio y continuidad. Fue una transferencia emocional, no institucional, y precisamente por eso, tan poderosa. Para Catherine, significó el paso definitivo de ser observada a ser observadora, de aprender a decidir, de representar a encarnar. Y aunque las palabras no llegaron en ese instante, su silencio habló con una claridad que pocos olvidarán. Toda transición real auténtica genera una onda expansiva que no se manifiesta de inmediato. Primero se instala el silencio, luego la observación, finalmente la interpretación. En los días posteriores a ese momento íntimo entre Ana y Catherine, el palacio no emitió comunicados ni permitió filtraciones directas. Pero el ecosistema que rodea a la monarquía, asesores, cronistas veteranos, funcionarios de larga trayectoria, comenzó a reajustar su mirada. Se produjo un cambio casi imperceptible en la manera en que Catherine era tratada dentro de los muros reales. No más indulgencia, no más explicaciones innecesarias. Las conversaciones se volvieron más directas, más estratégicas. Se asumía, sin necesidad de confirmación, que ella ya no estaba en fase de aprendizaje, sino en una etapa de corresponsabilidad. Este cambio tuvo un efecto profundo en la estructura emocional de la institución. Porque cuando una figura como la princesa Ana retira su sombra protectora, deja un vacío que no se llena con títulos, sino con carácter. Y ese carácter debía demostrarse, no proclamarse. Catherine lo entendió rápidamente. Su agenda comenzó a reflejar decisiones más complejas, apariciones menos cómodas, contextos más sensibles. Ya no se trataba de reforzar su imagen pública, sino de ponerla a prueba. Y en cada uno de esos escenarios, su comportamiento reveló una comprensión cada vez más profunda del papel que estaba asumiendo. La prensa especializada detectó el giro, no por declaraciones, sino por omisiones. Catherine hablaba menos, pero escuchaba más. Sonreía menos para las cámaras, pero sostenía más tiempo las conversaciones privadas. Era el tipo de transformación que solo se da cuando alguien ha aceptado internamente que su función ya no es agradar, sino sostener. En ese punto, la influencia de Ana era evidente. No como presencia física, sino como legado metodológico. Catherine estaba aplicando una forma de ejercer la realeza basada en la constancia, no en la espectacularidad. Y eso dentro de la corona es una señal inequívoca de madurez institucional. Ninguna figura real existe en el vacío. Cada paso que da es interpretado por el público, amplificado por los medios y comparado con el pasado. En el caso de Catherine, la comparación fue inevitable. Pero lo que sorprendió a muchos analistas no fue con quién se la comparaba, sino con quién no. Durante años, las narrativas mediáticas insistieron en encasillarla dentro de modelos previos de popularidad o carisma. Sin embargo, tras esta transición silenciosa,
el discurso comenzó a desplazarse hacia un terreno distinto, el de la fiabilidad. Catherine ya no era evaluada por su capacidad de generar titulares, sino por su habilidad para evitarlos cuando era necesario. Ese cambio fue interpretado como una señal de confianza interna, porque en la lógica de la monarquía, quien recibe las tareas más delicadas es quien ha demostrado mayor estabilidad emocional. Y esa estabilidad, paradójicamente, no se construye a través de la exposición, sino del autocontrol. La reacción del público fue gradual, pero significativa. Sin grandes campañas ni gestos dramáticos, Catherine comenzó a ser percibida como una figura de continuidad. No una promesa del futuro, sino una garantía del presente. Esa percepción se reforzó en momentos de crisis, cuando su presencia transmitía calma más que entusiasmo. Ana había logrado algo poco común: preparar a alguien para soportar el peso de la institución sin necesidad de dramatizarlo. Y Catherine, al asumir ese peso con sobriedad, confirmó que la elección no había sido impulsiva, sino profundamente meditada. En círculos cercanos al palacio, se empezó a hablar de una herencia invisible. No era una corona ni un cargo formal. Era una manera de estar, de decidir, de resistir. Una herencia que no se puede enseñar en manuales ni transmitir en discursos. Solo se puede entregar a quien esté dispuesto a aceptarla en silencio. El verdadero significado de esta transición no reside únicamente en las protagonistas, sino en lo que representa para el futuro de la monarquía. En una era marcada por la inmediatez, la exposición constante y la fragilidad institucional, la elección de la discreción como forma de poder es en sí misma una declaración. Catherine se encuentra ahora en una posición compleja, visible para el mundo, pero guiada por principios que exigen contención. Esa atención define su nuevo rol. Ya no puede permitirse errores impulsivos ni gestos vacíos. Cada acción suya es leída como una extensión de la estabilidad de la corona. La ausencia de palabras en aquel momento inicial no fue una debilidad, sino una señal de comprensión profunda. Porque entender el alcance de una responsabilidad histórica suele dejar sin lenguaje a quien la asume por primera vez. Las palabras llegan después, cuando la experiencia las justifica. Ana lo sabía. Por eso no exigió respuestas inmediatas ni declaraciones públicas. Su forma de despedirse de ese rol no fue retirarse del todo, sino dejar espacio. Espacio para que Catherine construyera su propia manera de encarnar ese legado sin sentirse atrapada por comparaciones constantes. Así, la monarquía no solo aseguró una continuidad funcional, sino una continuidad emocional, algo mucho más difícil de lograr y, a la vez, mucho más necesario. Porque las instituciones sobreviven no solo por sus reglas, sino por las personas capaces de interpretarlas con humanidad. Este proceso, tan silencioso como profundo, marca un punto de inflexión. No anunciado, no celebrado, pero firmemente establecido. Y en ese silencio cargado de significado, Catherine dio el paso definitivo hacia una forma de liderazgo que no necesita palabras para ser reconocida. Con el paso del tiempo, los momentos verdaderamente decisivos de la historia
rara vez son recordados por su espectacularidad. No son los discursos ni las ceremonias los que definen el rumbo de una institución centenaria, sino los instantes silenciosos en los que alguien acepta una responsabilidad que no puede ser compartida ni delegada. La transición que se ha producido aquí pertenece a esa categoría de acontecimientos invisibles que, sin embargo, cambian profundamente el equilibrio interno del poder. Catherine ha cruzado una frontera que no está marcada en ningún mapa oficial. No hay un acto que señale con claridad el antes y el después, pero quienes conocen los códigos internos de la monarquía saben que ese paso ya se ha dado. A partir de ahora, cada una de sus decisiones no será evaluada como un aprendizaje, sino como una afirmación. Ya no se espera de ella adaptación, sino criterio. No crecimiento, sino consistencia. Ese cambio redefine no solo su papel, sino también la percepción misma de la corona. En un mundo que exige explicaciones inmediatas y emociones visibles, la monarquía ha optado, una vez más, por el lenguaje de la contención. Y Catherine se ha convertido en su intérprete principal. Su silencio inicial, lejos de ser una ausencia, fue una declaración implícita: comprender antes de hablar, sostener antes de brillar. La princesa Ana, al ceder ese espacio, no ha abandonado su legado. Al contrario, lo ha protegido, porque el verdadero legado no consiste en perpetuarse, sino en saber cuándo retirarse para que la institución no dependa de una sola figura. Ese acto de retirada estratégica es, quizás, uno de los gestos más difíciles dentro de la realeza, donde la visibilidad suele confundirse con relevancia. Catherine ha asumido ese legado sin intentar imitarlo. No ha buscado replicar el estilo de Ana, ni apropiarse de su historia. Ha entendido que la continuidad no se construye mediante la repetición, sino mediante la adaptación fiel a los principios esenciales. Esa comprensión es lo que la sitúa definitivamente en una posición de liderazgo maduro. A largo plazo, este momento será recordado no como una transferencia formal, sino como una alineación de valores. Una coincidencia rara entre carácter, preparación y necesidad histórica. La monarquía, enfrentada a desafíos constantes, ha encontrado en Catherine una figura capaz de equilibrar tradición y sensibilidad contemporánea sin sacrificar ninguna de las dos. El impacto de esta transición no se medirá en aplausos ni en índices de popularidad. Se medirá en la estabilidad de los próximos años, en la capacidad de la institución para atravesar crisis sin fracturarse, en la confianza silenciosa de quienes trabajan dentro de ella. Y esa confianza ya ha comenzado a manifestarse, no en palabras, sino en gestos cotidianos de reconocimiento y respaldo. Para Catherine, el camino que se abre es exigente y solitario. La realeza, en su núcleo más profundo, es una experiencia de aislamiento emocional cuidadosamente administrado. Pero también es un espacio donde el sentido del deber adquiere una dimensión casi íntima. Ella ha aceptado ese aislamiento no como una carga injusta, sino como una consecuencia natural de la posición que ocupa. El momento en que se quedó sin palabras no fue un instante de fragilidad,
sino de lucidez. Porque hay verdades que solo pueden ser comprendidas en silencio. Y hay responsabilidades que, al ser asumidas plenamente, despojan al lenguaje de su utilidad inmediata. Catherine entendió que hablar demasiado pronto habría sido una forma de trivializar lo que estaba ocurriendo. Hoy, esa ausencia de palabras se ha transformado en una presencia sólida. No necesita anunciar su autoridad porque ésta se manifiesta en su manera de estar, de escuchar, de decidir. La monarquía no le ha pedido carisma, le ha pedido resistencia. No le ha pedido admiración, le ha pedido coherencia. Y en ese sentido, la transición está completa. No porque alguien lo haya declarado, sino porque ya no es necesario hacerlo. La certeza se ha instalado. La elección se ha confirmado en la práctica diaria. La corona ha avanzado un paso más en su adaptación silenciosa al tiempo presente, y Catherine se ha convertido en uno de sus pilares más firmes. Así, sin titulares oficiales ni gestos grandilocuentes, se ha sellado uno de los relevos más significativos de la historia reciente de la realeza. Un relevo que no necesitó palabras para ser entendido, ni aplausos para ser validado. Solo la convicción compartida de que, cuando llega el momento adecuado, la responsabilidad encuentra a quien está dispuesto a sostenerla. Y esa certeza, más que cualquier declaración pública, es la que garantiza la continuidad de la corona.